Hola gente, bienvenidos a otro video de la guía aplicada 1, el tercero si no recuerdo mal. Esta vez vamos a comenzar con ejercicios de la guía que utilizan el programa R, ¿sí? Así que pueden abrir eh, el script de R denominado guía práctica 1. Este script arranca con el capítulo 1.3, porque habíamos dicho que los ejercicios 1 y 1 y 1.2 eran más teóricos, que lo íbamos a saltear por lo menos en estos videos. Eh, Así que arrancaremos con el ejercicio 1.3, ¿sí? Bueno, básicamente la idea de estos ejercicios, este y otros más similares, es ilustrar eh, lo que es una función de densidad, ¿sí? Una algunos conceptos de variable aleatoria implicados. Recuerden que la función de densidad, como está acá f de x virgul está asociada siempre a una variable aleatoria. También vamos a asociarlo a eventos con una determinada probabilidad de ocurrencia, como un evento con una determinada probabilidad de ocurrencia está asociado a una variable o asociado a una función de densidad, ¿sí? Que en definitiva es informativa de la probabilidad del evento, ¿sí? Eh, y luego vamos a ver, bueno, cómo derivar algunas características de la variable como la esperanza y la varianza, que son temas del capítulo 2 que ahora están viendo en teoría ya. Y obviamente también aprenderemos a poner en práctica y aprenderemos a utilizar herramientas como hacer una función o graficar en el R o algunas operaciones matriciales. Bien, entonces para empezar con este ejercicio, lo primero que nos dice es que da la variable aleatoria x virgul con densidad triangular f minúscula de x virgul ¿sí? Y nos da una asignación de densidades, son una asignación de valores que va a tener la densidad cuando x tome determinados valores. Eso es una asignación así como una asignación de probabilidad, es una asignación de densidad de probabilidad. Entonces nos dice esta asignación que cuando x tome el valor entre 0 y 1, cuando la variable x tome el valor entre 0 y 1, la densidad de probabilidad vale x, es el mismo valor que la variable. Luego, cuando la variable tome valor entre 1 y 2, la densidad va a tomar el valor de 2 menos el valor de x, ¿sí? Y en cualquier otro valor de x que esté fuera del intervalo, digamos 0, 2, la densidad va a valer 0, ¿sí? O sea que el rango relevante de la variable x es entre 0 y 2. Relevante en el sentido que su densidad de probabilidad es distinta de 0, o sea, mayor a 0. Recuerden que la densidad siempre es positiva, ¿sí? Y se mueve entre 0 y 1, como la probabilidad, no es la probabilidad exactamente, pero no puede superar el 1 y no puede ser menor, no puede ser negativa. Con propiedades de teoría, ¿no?, que vimos, que vieron con Humberto. Bien. Entonces, dada esta definición, ¿sí? Lo que nos pide es que en el R escribamos una función para calcular esa densidad para un valor dado de x. La idea acá es escribir una función a la cual yo le doy un valor de x, que es un escalar, un número, y me devuelve la función de densidad definida de esta manera para ese valor de x virgulilla, ¿sí? Que le dé. O sea, para cada valor que yo le dé entre 0 y 2, me va a dar un valor correspondiente de f de x. Y si le pongo un valor que esté fuera del intervalo 0, 2, me tiene que devolver 0, ¿sí? Bueno, esa es la lógica del ejercicio, ¿sí? Este es uno de las principales herramientas, saber programar funciones en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Hace poquito, cuento una anécdota rápida, hace poquito un colega, también profe de la Facu,
me mandó una foto de un ejercicio que está haciendo el hijo de 10 años, quinto grado de colegio. Básicamente eran los pasos de una función, de un algoritmo. Ahí lo planteaban como forma genérica, como algoritmo. Y que también tenía un input, que es esta variable x, una operatoria, que es lo que tenemos acá dentro de la función, que es esta asignación, digamos, esta asignación de densidades, ¿sí? Y luego tenía un resultado, un output que tiraba el algoritmo. Y bueno, eso están dando para que vean a los 10 años en quinto grado de la primaria. O sea que es esto básicamente que estamos haciendo. No tiene mucha dificultad, así que no tienen por qué asustarse. Si chicos de 10 años lo hacen, ustedes también. Bien, entonces, la sintaxis ya habíamos mostrado la sintaxis de la función de una función, ¿sí? Muy básica en el video introductorio al R. Entonces, la sintaxis es esta. Primero, defino un nombre arbitrario que yo quiera que me identifique el nombre de la función que voy a programar. Es decir, un objeto en donde voy a guardar la función a programar, ¿sí? Bien, una vez que yo le llamo fd por función de densidad, ¿sí? Bien, entonces a ese objeto le asigno con la flechita una función, que es que la abro, la inicio con un comando, el comando function, ¿sí? El comando function que luego tiene su argumento. Acá no hay problema que esté separado este paréntesis de la función o junto, función igual, digamos. Ven, acá adentro está como junto, el paréntesis funciona lo mismo, o sea, no hay, puede estar separado junto, no hay problema. Function y acá el argumento. El argumento también, este argumento le puedo poner cualquier valor, ¿sí? Si lo pongo así, no, puedo poner cualquier valor. Fíjense si yo pongo, a ver acá, si escribo function, ven, acá ya me da la opción del help para función, ¿sí? Bueno, en este caso no me tiran, acá está, ahora sí. En function base, no, esta es la otra, perdón, este me tiró una sintaxis, esta no. Bueno, la sintaxis es básicamente, dentro del paréntesis tengo que poner los argumentos, que va a ser el input, ¿sí? Con qué información con qué información tiene que trabajar la función o el algoritmo que está acá adentro. Básicamente el único input que necesito es el valor de x, ¿sí? El valor que tiene x para decir, bueno, si x está acá entre 0 y 1, si está entre 1 y 2 o no está, le corresponde este valor, x le corresponde 2 menos x o 0, ¿sí? Básicamente mi input es x. Entonces, si vos a la función necesita que vos le des el valor de x y te calcula la densidad. Si saca el input es x, por eso le llamé x acá, pero puede ser cualquier nombre, pueden escribirle input, cualquier cosa que se le ocurra, cualquier letra, cualquier palabra. Lo importante es que luego lo que pongan acá de argumento lo sigan utilizando dentro de la función, ¿sí? Si le llamo x acá al valor que va a tomar la variable x virgulilla, acá adentro lo tengo que seguir llamándolo x. Bien, lo primero que hago es definir por defecto mi densidad. Por defecto igual a 0. ¿Por qué yo pensé? No necesariamente tiene que ser así esto, pero fíjense que lo más fácil de pensar es, bueno, si x cumple con esta condición o esta, tiene que ir a estos valores. Y si no cumple, 0. Entonces yo sé que siempre x es 0 a menos que cumpla con estas dos condiciones, ¿sí? O sea que yo puedo empezar diciendo, listo, por defecto es 0, ¿sí? Es 0 la densidad que le llamo acá adentro d, ¿no? Acá creo un objeto básicamente adentro de la función que se llama d, que es la densidad, que va a ser 0 por defecto. Y luego, esa fue mi lógica, ¿no? Bueno, por defecto es 0. Luego, si cumple alguna de las dos condiciones, que vamos a ver cómo se pone eso, que son estas condiciones que están acá en el enunciado, ¿sí? Entre 0 y 1 y 1 y 2. Bueno, si cumple eso, me preocupo por reemplazar el valor de d igual a 0 por otro valor. Sí, porque recuerden que que el R lo que hace es siempre, si tienen un objeto creado igual a algo, y luego ponen ese mismo nombre de objeto igual a otra cosa,
lo reemplaza, lo borra lo que tenía anteriormente el objeto y lo reemplaza por esto nuevo, por ese nuevo valor. Entonces, siguiendo esa lógica, yo dije, listo, pongo por defecto d igual a 0 y luego veo con un condicional if, ¿sí? En R, igual que en Stata, se usa el if como condicional. Veo con un condicional if si cumplo con la primera condición. La primera condición es que x esté entre 0 y 1, ¿sí? Esta. Pueden poner separado if, espacio para que se vea mejor. Entonces pongo entre paréntesis va siempre la condición. Esta es una función también, el if. Ven que las funciones están en azul. Todo lo que está en azul son funciones que vienen programadas en el... Comandos, perdón, no funciones. Comandos que vienen... No, en el fondo son funciones también los comandos. Que vienen programadas en el R. Bueno, entre paréntesis tiene que poner x mayor o igual a 0 y el i es este simbolito universal, digamos, de i, x menor a 1. O sea, son dos condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente, por eso es i. O sea, x tiene que ser a la vez mayor igual a 0 y menor a 1, ¿sí? Bueno, entonces si se cumple esa condición, tenemos que reemplazar el valor de la densidad y ponerle el que nos da la asignación del ejercicio, igual a x. Entonces pongo si se cumple esto, if se cumple esto, si esto es true, verdad, entonces el R ejecuta lo que está a continuación del if, que es que D toma el valor de x y el 0 desaparece, o sea, x reemplaza el valor 0. Listo, tengo las dos opciones, me queda la tercera opción que falta. Entonces, usando otro if, le digo if x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 2, que es la segunda condición del enunciado, entre 1 y 2, ¿sí? Entonces, si se cumple, me ejecuta lo que sigue a continuación, que es que D, la densidad, es igual a 2 menos x, que es lo que me decía el enunciado, ¿sí? 2 menos x. Y al final pongo D para que el R o la función imprima ese resultado, ¿sí? en pantalla, o sea que me devuelva el output, ¿sí? Entonces x en este caso, en este algoritmo, x es el input, el D es el output, ¿sí? El objeto donde voy a guardar el output final, que lo entrego acá al final, ¿sí? Que va a tener el valor correspondiente, 0 o x o 2 menos x, ¿sí? Bueno, eso es sencillamente la función. Fíjense que todo el algoritmo dentro tiene que estar dentro de llaves, como habíamos visto antes. Entonces, una vez que tengo todo, ejecuto. Fíjense si ustedes que ejecutan antes de la llave, primero, no pasa nada. Ven que simplemente el R queda, en vez de con el signo mayor acá, queda con más. Eso quiere decir que todavía no cerró un comando, un algoritmo, entonces está esperando que lo cierren. Por eso si ejecutan algo acá, otra cosa, les va a dar error, ¿sí? Es lo más probable. Pero si lo cierran, como está esperando el R en que lo hagan, el corchete, listo, ahí vuelve al signo, a tener el signo mayor, ¿sí? Bueno, listo, ejecutaron la función. Fíjense que acá en la ventana de acá abajo aparece functions, ¿ven? Acá están los objetos que te están teniendo en el global. Estas son unas cosas que te creé antes, por eso figuran acá, ¿sí? Pero acá apareció como nuevo function, ¿sí? Y acá tienen, no, todavía no tienen, solamente la función que creamos hasta ahora. Bueno, listo, crearon una función entonces para la variable x. Y como un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de aplicación, cómo funciona la función, pueden poner acá abajo
fd pueden evaluar la función en un valor determinado de x, por ejemplo, no sé, 0,5, ¿no? 0,5. Si evalúan esto, les tiene que dar, se supone que les tiene que dar, si funciona bien, estaría acá, entre 0 y 1, 0,5, así que les tiene que devolver x. Es decir, que f de x tiene que devolver, o el f de este tiene que devolver 0,5. ¿Sí? Que acá es lo que devuelve. Si esto fuese igual a 1,5, ¿sí? Que sería la otra condición que esté entre 1 y 2, tiene que devolver 2 menos 1,5, que de vuelta es 0,5. ¿Sí? Así pueden poner cualquier valor, pueden poner, para que devuelva otra cosa, pueden poner 1,2, o sea, f de 1,2, a ver, tiene que devolver 0,8, o sea, 1 menos 1,2, ¿sí? Bien. Listo, ese sería el punto 1. El punto A, perdón. El punto B lo que dice es representar gráficamente la densidad, o sea, esta densidad de x, para valores de x, virgulilla, del o entre, digamos, menos 0,5 al 2,5. Bueno, acá les da un rango de x. Acá ya ven que este rango, algunos valores de este rango, por ejemplo, el menos 0,5, está fuera del rango de f para valores con densidad no nula, ¿sí? O sea, el 0,5 debería dar una densidad igual a 0, igual que el 2,5. Este es un rango amplio para que nos quede bien el gráfico, digamos, mostrando que cuando la densidad es 0 y cuando es distinta de 0, ¿no? Bueno, para hacer esto, lo primero que tengo que crear es justamente lo que se llama un grid. Un grid es básicamente pueden pensarlo como una línea en los números reales, ¿sí? Sobre todo en una variable continua, una línea, una recta en los números reales que mide el rango de la variable, o los valores que puede tomar la variable, y a ese rango, esa línea la subdividen en pequeños segmentos, ¿sí? Pequeños segmentos que van tomando el valor correspondiente dentro de esa línea. Ahora vamos a especificar un poco mejor, pero la idea es poder construir un rango de valores de x, o sea, un conjunto de valores, básicamente un conjunto de valores de x, que vayan justamente del menos 5 al 2,5, ¿sí? Y o sea que, por ejemplo, el primer valor va a ser 0,5 negativo, menos 0,5, el segundo va a ser menos 0,51, después menos 0,52 y así un montón de valores hasta llegar al 2,5. ¿Se entiende? Obviamente yo puedo, en vez de hacerlo variar de a 0,01, ahí estarían variando la diferencia entre 0,5 y 0,51 es 0,01. Bien, en vez de hacerlo variar de ese valor, podría hacerlo variar de un valor más chiquito todavía, ¿sí? Bueno, eso es arbitrario, pero mientras más chiquitos esos saltitos que yo pegue, esos segmentitos, o sea, mientras más valores yo tenga entre el inferior de menos 0,5 y el máximo de 2,5, mientras más valores, mejor, más resolución va a tener el gráfico. ¿Sí? Pues la idea, lo que yo quiero hacer es graficar una densidad. Entonces, voy a generar un grid, que es un conjunto de valores entre menos 0,5 a 2,5. Van a ser muchos valores entre esos valores. Y para todos esos valores que están ahí, les voy a graficar, les voy a calcular la densidad con esta función que generé, con la función que asigna esta densidad, ¿sí? O sea, para todos esos valores que van en este rango. Entonces, en este dominio, digamos, de la función. ¿Sí? Entonces, obviamente, y eso con esos valores voy a graficar. Obviamente, para que yo grafique un lindo gráfico suave, necesito muchos valores intermedios entre el menos 0,5 y el 2,5. Bueno, eso es lo que hago acá, ¿no? ¿Cuántos valores voy a hacer entre menos 0,5 y 2,5? 10.000. En este caso yo elegí
10.000 porque me parece un valor suficiente, ¿sí? Esto. Un valor suficiente para el grid. Bien, entonces genero un objeto que se llama n y le asigno el valor de 10.000 a ese objeto. Bueno, para crear un grid voy a usar el comando matrix que ya vimos. Esto me genera una matriz o un vector, lo puedo usar para las dos cosas. Prefiero que sea, o sea, necesito estimar un vector, o sea, ya dijimos que necesito un grupo de valores que vaya de menos 0,5 a 2,5, o sea, un conjunto de valores ordenados que lo puedo poner en un vector. El primer elemento del vector va a ser menos 0,5, el último 2,5. Y eso hago. Entonces, a ese vector le llamo x, ya que la variable se llama x, le llamo al objeto x. A una aclaración, ustedes me dirán, bueno, ya usaste x acá dentro de la función, ¿sí? No se preocupen. Los argumentos de objetos que están dentro de una función solo existen dentro de la función, no afuera. O sea, afuera yo puedo generar un objeto que se llame x acá abajo, ¿sí? Sin problema de superponerse con el que está en la función, ¿sí? Son dos cosas distintas para el R. Son dos objetos distintos. Por más que tengan el mismo nombre, ¿se entiende? Porque uno está dentro de la función y otro fuera, en el entorno del R. Bueno, le llamo x al grid, que es un vector de números ordenados. Y va a ser igual a una matriz o un vector, ¿sí? Que va a ir con valores del menos 0,5 al 2,5. Bueno, ¿cómo genero valores que van del mero 0,5 al 2,5? Con el comando sec. El comando sec viene de la palabra sequence, en inglés secuencia, que lo que hace es generar secuencias de valores desde un mínimo que vos le pones hasta un máximo que le pongamos, ¿sí? Y luego le tenés que decir, bueno, ¿cuántos valores intermedios hay? ¿Sí? Y eso lo haces con el length, con la opción length, que es como digamos, el tamaño, ¿no? Eh, el tamaño del vector, cuántos elementos tiene el vector. Y al length le pongo igual a n que es 10.000. ¿Sí? O sea, va a haber 10.000 valores intermedios entre estos dos mínimo y máximo. ¿Está? Podría poner 5.000, 50.000, lo que ustedes quieran. A mayor cantidad, más resolución del gráfico, más puntos voy a tener para construir el gráfico, ¿no? La gráfica. Pues recuerden, lo que quiero hacer con este grid de valores, estos 10.000 valores que voy a tener, es evaluar en esos 10.000 valores la densidad, ¿sí? Y graficarla, ¿está? Que es lo que les pide el punto B. Bueno, una vez que ejecuto eso, perdón, me faltó el nrow, que ya saben, y el ncall del matrix, ¿sí? O sea, tengo una fila y n columnas. Esto es lo que es un vector fila, ¿no? Un vector fila de dimensiones 1, 10.000, ¿sí? Bueno, ejecuto eso. Y luego para chequearlo, o sea, para chequearlo pueden escribir X acá y ver que les salgan los 10.000 valores acá. Yo no voy a hacer eso. No quiero que me llenen la pantalla de valores entre menos 0,5 y 2,5, pero pueden hacer algo parecido, pero podrían chequear con este comando las dimensiones del vector creado. Con el comando dim puedo chequear las dimensiones. Dimensión 1 en fila y dimensión 10.000 en columna, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer acá es poner X y corchetes y ponerle, imprimirme en pantalla los elementos entre 1 y el 20. O sea, 20 elementos, ¿sí? Ahí está. Ven que el primero es el mínimo, 0.5, lo que está acá, negativo. Y después le sigue otro valor muy, muy, muy cercano, pero menor, ¿sí? Menos 0.4997. Luego le sigue 49.939, ¿sí? O sea, siempre menor, pero muy, muy cercano. Y así va decreciendo hasta, va aumentando en valor,
aumentando en valor, digamos, hasta llegar a 2.5. Ahí está. Bueno, entonces, una vez que tengo todos estos valores intermedios entre menos 0.5 y 2.5, en todos esos valores voy a evaluar la función de densidad que cree la f de x, ¿sí? Programada con la función fd en el objeto fd. Bueno, ¿cómo hago para aplicarle a todos estos valores de x, los 10.000 valores que están en x? ¿Cómo le aplico la densidad, ¿sí? fd, la función la densidad de esta variable que programé? Bueno, eso lo hago con el comando apply. El comando apply lo que hace es un comando creado para aplicarle funciones a las matrices que se pueden aplicar por fila o por columna. Es decir, tengo en este caso tengo un vector, tengo una fila o 10.000 columnas. Entonces yo con el apply puedo decir, le aplicamos una función a toda la fila o a cada columna. ¿Se entiende? Obviamente, en este caso yo lo que quiero hacer es aplicarle la función fd a cada elemento del vector, es decir, a cada columna, o sea, a los 10.000 elementos. O sea, tengo que aplicar la función por columna. Para aplicarlo por fila, tendría que tener una función cuyo argumento es un vector de tamaño 10.000, ¿sí? O sea que no lo tengo hecho. O sea, podría hacer otra cosa, pero en este caso hice una función que le asigno una densidad a un número escalar. Así que lo tengo que aplicar a escalares. Y cada escalar está en mi columna. Entonces, el apply va a ser aplicado a x, al vector x, por columna, o sea, con 2. 2 es el argumento del apply que te dice si lo aplicas por columna. O sea, 1 sería por fila. Y el tercer argumento del apply es la función a ser aplicada, ¿sí? Por ejemplo, yo si le pongo un apply a x y acá le pongo 1 en vez de 2, es decir, aplico por fila, se podría hacer, pero acá, por ejemplo, te podría poner la función sum. La función sum, S-U-M, es una sumatoria. Entonces, ¿qué haría ahí el apply? Sumaría los 10.000 elementos del vector x, porque lo aplicaría por fila, si le pongo 1 ahí. ¿Sí? Les digo como ejemplo. Pero bueno, en este caso es un apply por columna a x de la función fd. Y el resultado lo guardo en un objeto que se llama fx. En este caso, fíjense que el apply va a ser aplicado a 10.000 elementos, es decir, que va a producir cada vez un elemento, cada vez que lo aplique 10.000 veces, o sea que voy a terminar obteniendo 10.000 valores de la densidad, ¿sí? O sea que este f de x va a ser un vector también de tamaño 10.000 o dimensión 1 por 10.000. Bueno, ven que anduvo bien. Bueno, para ver si tiene algún help del apply, pueden poner acá abajo apply. Acá está, ¿ven? Y acá les tira, ¿ven? Apply, aplicar a la matriz x el margin que sería por fila o columna, o la función. Bueno, no es muy informativo, que digamos, ¿sí? Otra forma de buscar ayuda para ver la sintaxis de un comando, pueden ponerle help apply. Si corren esto, ejecutan, les aparece acá a la derecha abajo el comando apply functions over arrays margins, ¿sí? Bueno, una matriz es un arreglo para el R, son tipos de objetos. Y acá les explica que X es un array incluyendo una matriz, ¿sí? Margin es un vector dando los subíndices donde van a ser aplicados. O sea, en este caso, por ejemplo, para filas y columnas le dice acá 1, 2 indica columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
1, 2 indicaría filas y columnas y así. Ustedes le aplicaron 2 porque es columnas. Bueno, también puedo ver, para ver, por ejemplo, había visto qué valores son los primeros 20 que hay en X. Ahora podría ver cuáles 20 valores hay en f de X, ¿sí? Un truquito les muestro. Si ustedes se paran en la pantalla de output, de resultados, donde está titilando esto, el cursor, y aprietan la flechita hacia arriba, una vez, ¿ves? Les repite el comando que usaron la última vez. Si aprietan otra vez hacia arriba, van a la anterior, ¿sí? Así van poniendo todos los comandos que ejecutaron anteriormente. Así que si quieren poner algo parecido a este que está acá arriba, pueden hacer flechita 3 veces, 1, 2, 3, y llega a este que mostraba los primeros 20 elementos de X. Y acá adentro lo pueden editar y ponerle f de X, ¿sí? Y enter, listo. Ven que los primeros 20 valores que están acá de X, como ya no esperamos, tienen densidad 0. ¿Por qué? Porque están fuera de la condición, ¿sí? Están por debajo de 0, ¿sí? O sea que tienen densidad 0, no cumplen ninguna de estas dos condiciones. Por ejemplo, en cambio, si buscamos, por ejemplo, un valor de X, vamos a buscar el valor 4000, qué sé yo. El valor 4000 de X, ¿sí? Devolveme el valor 4000 guardado en X, 0,699. Este valor sí va a tener una densidad positiva, ¿sí? Entonces lo vemos acá, ponemos lo mismo pero con f de X, su densidad es lo mismo. ¿Se acuerdan que devuelve la misma densidad de X en la función? Y si le ponemos para que me devuelva la densidad que es 2 menos X, podemos poner el valor, son 10.000, o sea, vamos a poner el valor de X 8000, 1,89. Este ya está en la segunda condición, ¿sí? En esta, cuyo valor es 2 menos X, ¿sí? En la segunda. Así que me va a devolver una densidad, era el lugar 8000, positiva, positiva obviamente siempre, y de 0,1, así que no es igual a X, sino 2 menos X, ¿sí? 2 menos este valor. Bien, listo. Entonces ahora lo único que nos queda es, listo, ya tenemos los valores de X y los valores de sus correspondientes densidades. Entonces tenemos que plotearlo. Con el comando plot se hace un gráfico. Plot es muy fácil, con poner plot y entre paréntesis la coordenada del eje de abscisas y luego el eje de ordenadas, ¿sí? X y f de X, ya puedo graficar la densidad, ¿sí? Acá la pueden maximizarla por acá. Bueno, acá se me abre una porquería. Acá sí. Ven, esto se llama densidad triangular, ¿sí? Por la forma que tiene. Como sabíamos, esperamos, toma valores entre 0 y 2. Acá ven que tiene esta recta, el primer lado creciente, digamos, del triángulo. Tiene un ángulo de 45 grados, por eso cada valor de la densidad toma el mismo valor que la X. Ya acá tenemos 0,5, si vamos hasta acá, toma 0,5, ¿no? Acá en el eje de y de y, digamos, de f de X. Y estos valores son el 2 menos X, por eso va decreciendo cuando aumenta X, ¿sí? 2 menos X decrece hasta se hace 0, en 2, 2 menos 2, 0, ¿sí? Bien, acá me quedó el dibujito de la función de densidad. Esto es como similar a una campana de Gauss. La distribución normal sería lo mismo, pero con una forma campanada, ¿sí? Y en realidad su densidad es asintóticamente tiende a cero, digamos, nunca toca cero, se acerca asintóticamente. Bueno, bien, hemos hecho el punto B entonces. Espero que se vaya entendiendo. El punto que sigue, el punto C, esto es interesante.
básicamente es cómo hacer cálculos numéricos de cosas que se pueden hacer en forma analítica, la podemos aproximar en forma numérica. Es interesante para entender de qué se trata el concepto de cálculo numérico o métodos numéricos, porque muchas veces en la vida real hay problemas, sea de optimización, problemas de integrales, que no tienen, o de derivadas, o que no tienen eh, una resolución analítica, ¿sí? No tienen una solución que se puede derivar con álgebra, digamos, analíticamente. Una optimización, digamos, que no es una función que no es derivable o algo que no tiene un integral. Bueno, hay métodos numéricos para hacer integrales, para hacer derivadas, para hacer optimización, ¿sí? La optimización básicamente es un proceso de derivación, de aplicar derivadas a una función objetivo, ¿no? Bueno, hay muchos métodos para eso, pero ahora vamos a ver algo rudimentario que básicamente recae en un método numérico. En este caso para hacer integrales, ¿sí? Bueno, acá el punto C les dice aproximar numéricamente la probabilidad del suceso A igual a que X tome valores entre 0.5, que está en esta condición, y 1.5. O sea, el evento A es, el suceso A es que X tome valores entre 0.5 y 1.5. O sea que el suceso A tiene una probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, ¿sí? Que es la probabilidad de que X se encuentre entre el valor 0.5 y 1.5. Bien, entonces, ¿cómo podemos aproximar esa probabilidad? ¿Está? Bueno, ustedes saben que la función de densidad, ¿sí?, se puede integrar para obtener una probabilidad, ¿sí? Ustedes vieron que en las clases de teoría definieron lo que es una función de densidad acumulada o función de distribución, que mencionamos en la clase pasada, en el caso discreto como una sumatoria de funciones de probabilidad, o en el caso continuo como una integral de funciones de densidad, ¿sí? Nosotros no estamos en este mundo, estamos en realidad a nivel teórico, ¿no? Y fíjense que para obtener una probabilidad de que la variable x virgulilla sea inferior a un valor x dado, tengo que integrar entre menos infinito y ese valor dado la densidad, ¿sí? Yo de igual manera puedo integrar esta densidad entre dos valores de x, ¿sí? Como los que yo tengo acá, 0,5 y 1,5, ¿sí? 0,5 abajo en vez de menos infinito y 1,5 acá. E integro la densidad que yo tengo, en este caso la densidad triangular, ¿sí? Y eso me va a dar una probabilidad. Pero una probabilidad que en vez de que x virgulilla esté sea menor a x, me hace la probabilidad de que x virgulilla esté entre esos dos extremos que le pongo acá, 0,5 y 1,5. Los límites de integración, ¿sí? Bueno, antes de empezar, repasemos un poquito lo que es esto. Esto es una integral definida, ¿sí? Yo podría hacerlo analíticamente a esto, pero particionando, digamos, el problema de integral. Pero la idea es hacerlo numéricamente. Bueno, para repasar un poquito esto, está bueno, voy a apelar al nunca bien ponderado Alpha Sechiang, ¿sí? Libro Alpha Chiang. Si lo tienen a mano, van a ver que el capítulo 13, en el punto 3.13 de integrales definidas, es esto es de las cosas más informativas o esclarecedoras para mí, esta sección del Alpha Chan, porque muestra cómo una integral definida, acá más abajo, se puede entender como un área debajo de la curva, ¿no? La curva es la función f minúscula, fíjense que es la misma función que la densidad, hasta la misma simbología tiene, ¿sí? Lo cual facilita entenderlo. Esto podríamos pensar que es mi función de densidad, nada más que acá es suave, no es triangular. Y yo puedo entender la integral de esta
de esta f de x, la integral de esta f de x la puedo entender como el área debajo de esta curva. Y si se integro entre dos puntos determinados, como acá por ejemplo entre x1 y x5, obtendría toda esta área que acá Alfayán le llama A. Y que interpretaríamos en términos de probabilidades, si esto es una función de densidad f de x, como una probabilidad, ¿sí? La probabilidad del evento A, por ejemplo, ¿sí? Que es que x esté entre x1 y x5. Lo que tenemos que hacer es básicamente muy parecido a esto. Y fíjense cómo Alfayán define el evento A, digamos. Ven que hace como la suma de la función, que es la altura desde el eje X hasta la curva que tengo acá, esa altura, la función, la sumatoria del producto de la función, que es esa altura, por el delta de X. El delta de X lo define como la variación que hay en estos saltos. Este es el delta X1, ¿sí? de acá a acá. El delta X de X2 sería de acá a acá, ¿sí? El delta 2, perdón, el delta 3, ¿sí? Iría de acá. En este caso son distintos. Pero acá abajo ven que lo tiene, perdón, acá abajo lo tiene, pero todos equidistantes. Pero es el mismo concepto. ¿Ven? El rango va de x1 a xn, ¿sí? El segmento en donde yo quiero integrar. Y lo que voy haciendo es, para definir saltos. Este es el grid. Si el grid este que acabamos de hacer, el famoso grid, es dividir este segmento de x1 que va de x1 a xn en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segmentitos, subsegmentos, digamos, más pequeños, del mismo tamaño. Eso es lo que hicimos al crear el objeto X, ¿sí? Acá en el R, al crear el grid. Nada más que lo dividimos, en vez de en 12, lo dividimos en 10.000, ¿sí? Para graficar bien suave esta curva y no ver los puntos acá a simple vista, ¿sí? Los puntos están suficientemente juntitos para que se parezca una línea. Bueno, lo que antes era solamente una cuestión de graficar bien, o sea, que el grid sea grande, 10.000 porque queremos graficar bien, ahora en el método numérico se vuelve más importante porque cuán fino o refinado sea el grid, vamos a aproximar mejor el área debajo de la curva que queremos integrar, ¿sí? De hecho, Alfayán lo está mostrando. Fíjense que acá hay un refinamiento. O sea, ¿cómo harían para aproximar el área debajo de esta curva? Esta parte negra de la curva. Bueno, una vez que hacen el grid, ¿sí? Y calculan para cada valor del grid la altura de la función, pueden hacer esa altura multiplicada por el delta. Delta 1, el delta 2 por su altura, el delta 3 por su altura, ¿sí? Ven que si toman la altura total de cada rectángulo, obtienen y hacen base por altura, obtienen el área de este rectángulo. Luego base por altura de este segundo rectángulo y así, y suman y obtienen una aproximación del área A. Pero la van a estar sobreestimando el área A por todos estos picos que están arriba de la curva, ¿sí? Eso es porque toman la altura total del rectángulo. Si tomasen la altura inferior, es decir, hacen delta 1, que sería este, delta 1 por la altura pero medida en el, digamos, en el lado que está a la derecha, ¿sí? Acá, ¿sí? Ahí van a estar subestimando, porque el rectángulo llegaría hasta ahí y tendrían el techo por acá más o menos, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo acá. En vez del rectángulo ser hasta arriba, vamos a hacerlo en este. En vez de usar el rectángulo como está graficado, estarían usando esta altura para este rectángulo, ¿sí? Obviamente ahí al sumar rectángulos que están por debajo de la curva, estarían aproximando por debajo el área. En uno que aproximan por encima y en otro por debajo. ¿Cómo hacen para aproximar mejor? Bueno, ya se habrán imaginado, lo que hago es refinar el grid.
hacer más finitos los deltas, ¿sí? Hago más chiquitos los deltas, o sea, más divisiones acá en el grid y puedo aproximar mejor el área. Bueno, ni más ni menos es eso lo que consiste la integración numérica. Una forma de hacer integral numérica, hay otras formas, ¿sí? Esto es fácil porque tengo la curva y puedo calcular esta altura, ¿sí? Pero existe otra manera también. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Así que yo puedo hacer lo más finitos posible estos rectángulos, calcular el área de cada uno y sumarlos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el R. Para en vez de esta curva vamos a tener la densidad triangular, el triángulo, pero entre los valores de 0,5 y 1,5. ¿Sí? Bueno, sería el punto C. Bueno, fíjense que entonces hago un n igual a 50.000, porque quiero que el grid sea lo más refinado posible para poder aproximar bien el área debajo de la curva. Acuérdense que el área debajo de la curva es lo que yo llamé acá el evento A. El evento A, que es que X esté entre 0.5 y 1.5. Entonces, bueno, ¿cómo defino el grid? Al grid le llamo X.A, es decir, el rango de los valores de X para el evento A, digamos, no el evento A. Es decir, el grid relevante para el evento A. Entonces, es un matrix como hicimos antes, una secuencia como hicimos antes, pero que va de 0.5 a 1.5, que son los valores del evento A. Los valores de X que delimitan el evento A. Un length de tamaño n, 50.000, por fila y columna, fila 1 y columna n, o sea, un vector fila. Y luego, una vez que tengo la matriz, una vez que ejecute la matriz, el vector, puedo aplicarle con el apply la función que programé de densidad por columnas igual que antes, para guardar en el objeto f de x.a, porque ahora es la densidad de x para el evento a, ¿sí? Guardar cada una de las densidades para cada uno de este grid, cada valor de la variable x en el rango del evento a. Y guardo, sería un vector de 1 por 50.000 también, fxa. O sea, acá tengo, podría graficar también esto, como igual que antes, pueden plotear si quieren este xa.a con este f de x.a. Lo que van a plotear es en este rango entre 0.5 y 1.5, van a plotear esta parte del triángulo, la punta. Pueden hacer si quieren, no lo voy a hacer por no perder tiempo, pero si quieren repetirlo el punto anterior, ¿no? Para ese rango particular. Pero en vez de plotearlo acá, lo que tengo que hacer es integrar, o sea, ver el área debajo de esa punta de triángulo que se mueve entre 0.5 y 1.5, ¿sí? Bueno, para hacer eso tengo dos formas. Voy a saltearme esta parte que es la más confusa para que ustedes no se pierdan en cuestiones más confusas y entiendan mejor. Voy a usar esta forma, después volvemos a la otra. ¿Por qué? Porque esto simplemente suma, así como hacía el alfa Chiang, ¿sí? El alfa Chiang que una vez que tenía el grid con 12 valores, con 12 rectángulos, tengo que calcular el área, base delta x1 por altura, base delta x2 por altura, ¿sí? Tengo que multiplicar la altura, que es la densidad, por el delta, ¿sí? Por el grosor de la división del grid, ¿sí? Y todo tengo que sumarlo, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacemos acá en esta liñita de código. Fíjense que lo que hacemos es una suma, que es la suma de esas áreas de los rectángulos, y luego lo que está adentro es el área en cuestión, ¿sí? Esto. Fíjense que el área es un producto, o sea, el primer producto es esto, f, mis densidades, f de x.a, que son estas 50.000 densidades que calculé acá arriba,
para cada valor del grid, ¿sí? Entonces, todos esos valores de densidades, 50.000 densidades para cada para cada uno de los 50.000 valores del grid, lo tengo que multiplicar por el valor del delta dentro de ese grid, ¿sí? Si mi longitud total del grid está entre 0.5 y 1.5, ¿cuál es la longitud? La longitud que va de 0.5 a 1.5 es 1, ¿está bien? ¿Cómo lo obtengo? Haciendo 1.5 menos 0,5, 1. Es lo que me muevo de 0.5 a 1.5. Bueno, este es el rango total del grid, el que yo subdivido en deltas, ¿sí? Deltas de X. Entonces, ¿qué valor tiene cada subdivisión? ¿Qué valor tiene cada delta? Bueno, el valor total del rango dividido 50.000. Claro. Ven que es muy chiquitito mi delta, porque el valor de 50.000 es muy grande. Entonces, lo que estoy calculando acá, que esto es 1 dividido n, 1 sobre 50.000, es el valor que en alfa Chang sería este saltito, ¿sí? La base de cada uno de estos rectángulos, que en mi caso de R es muy chiquita. La refino a propósito. Sería este delta 1, ¿sí? Sería un delta X, que es igual para los 50.000 casos que tengo en mi grid. Entonces tengo base, el grosor de mi delta, por altura, la densidad, ¿sí? Entonces sumo 50.000 términos de base por altura. Estoy sumando las áreas de rectángulos muy pequeñitos, muy finitos, para aproximar el área debajo de la punta de este triángulo que se mueve entre 0.5 y 1.5. Bueno, hago la suma y fíjense que me da el valor aproximado de 0.749975. Bueno, realmente se dan cuenta que esto es una aproximación por debajo y el valor aproximado es 0.75, ¿sí? De hecho, como esto es bastante simétrico, fíjense que el área debajo de todo este triángulo entre 0 y 2 tiene que ser 1, porque tiene que ser la probabilidad máxima que pueda haber, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X se encuentre entre 0 y 2? 1, ¿sí? Porque no existe otra posibilidad. Entonces, si luego digo, ¿cuál es la probabilidad que X esté entre 0.5 y 1.5? 0.75. ¿Qué quiere decir? Que hay 25% a la izquierda de 0.5 y más a la derecha de 1.5. O sea que más o menos 12.5 habría a la derecha de 1.5 y 12.5 de probabilidad que X esté a la izquierda de 0.5. Bueno, esa es como esto es simétrico, puedo deducir eso también, ¿sí? Bueno, y volviendo acá al punto, a lo que salteamos antes, esto que me da acá, fíjense que si yo lo corro, me da, le llamo probabilidad de A, me da exactamente lo mismo que la suma anterior, ¿sí? 0.749975, lo mismo que tenía acá arriba, con el comando sum, ¿sí? Bueno, eso no es casualidad. Esto que hice acá, si se fijan lo que es un producto interior. Un producto interior, que es esto, multiplico un vector fila por un vector columna, ¿sí? Y un vector fila por un vector columna te da un número, por eso nos da esto que está acá. ¿Y qué es este ID, este vector ID? Un valor que yo creé acá arriba, un vector que solamente es la repetición del número 1 50.000 veces, ¿sí? Entonces, es otra forma de hacer esta suma. En vez de sumar con el comando sum este producto, ¿sí? Base por altura de los rectangulitos finitos, yo lo que hago es lo mismo, esa superficie base por altura, ¿sí? Que son 50.000 valores, los multiplico por un vector fila de 50.000 unos. Entonces, el producto interior hace elemento que es un 1 por el área esta, más el segundo elemento que es un 1
por el segundo elemento de esta área, más, y así, es una suma, ¿no? Producto interior por multiplicación de matrices. O sea que no es exactamente lo mismo que usar esto, ¿sí? Bueno, simplemente para ver cómo usar producto matricial que vimos en el videito pasado, pero digamos que así es más fácil y más intuitivo también, ¿no? Bueno, se hizo bastante largo el video, así que lo vamos a cortar acá y en el video siguiente vamos a seguir con el punto D, el punto D, E y F, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.